Entre el 30 y el 50% de los libros se dejan a medias. Muchas son las razones que se dan para explicar este fenómeno. La reducción del porcentaje de la población que lee libros, un estilo de vida cada vez más ajetreado o falencia en el sistema educativo que provoca que muchos de los graduados de la escuela media sean analfabetos funcionales. Pero siempre debemos tener en cuenta una verdad sumaria. Muchos libros fracasan porque son incapaces de atraer la atención de sus lectores. Y para que tú no cometas este error, en este video te voy a enumerar los 7 pecados capitales que puedes cometer a la hora de escribir el primer capítulo de tu siguiente historia. Así que entremos en materia. La principal función del primer capítulo de toda historia es enganchar al lector a toda costa, empujar su atención a unas arenas movedizas de las que sencillamente no podrá escapar, porque si fallas en esta misión, el lector simplemente dejará el libro a un lado y quizás nunca más regrese. Y el primer paso para conseguirlo es plantear una primera frase impactante. Esta es la introducción más pura de la obra, que más que contar la historia con sumo detalle, debe ser una carta de presentación del tono, del protagonista o del catalizador de la historia. Dune, la primera novela de la saga de ciencia ficción de Frank Herbert, no empieza con el encuentro de la reverenda madre Gaius Helen Moya y el joven Paul Atreides, sino con la narración de la princesa Irulan de la vida y de la obra de Muad'Dib. Gracias a esta presentación, un primer capítulo que puede resultar protocolar y hasta simple se convierte en un elemento místico de estar en presencia de un evento histórico, aura de misticismo y de épica que acompañará el resto de la novela. Presentación que puede ser más rudimentaria. El perfume arranca con la descripción de Jean-Baptiste Brunoy y de por qué es una de las personas más extraordinarias de todos los tiempos, pese a ser olvidado por la historia a consecuencia de su efímero talento, la perfumería. Gracias a este primer párrafo sabemos que es alguien importante, sabemos que hará grandes cosas, pero también sabemos que será olvidado. Y ahora, picados en la curiosidad, queremos saber por qué. O por el contrario, la primera frase puede dedicarse a generar intriga. 100 años de soledad empieza con el coronel Aureliano Buendía a punto de ser ejecutado mientras recuerda el día que fue a visitar el hielo. Y aunque a primera vista puede ser un consejo más bien burdo, la verdad es que es muy sencillo naufragar en esta primera frase, incluso cuando nos encontramos ante una obra maestra. El retrato de Dorian Gray empieza con un párrafo que gira alrededor del perfume de las flores y del viento, y nada de esto tiene en absoluto que ver con la caída en desgracia de aquel Narciso moderno, que incluso se nos llega a presentar en el segundo capítulo de la obra. En resumidas cuentas, creo que el pecado capital en la primera frase de la historia es no hacer los esfuerzos necesarios para que ésta sea memorable, no por el mero hecho de romperte la cabeza con elucubraciones poéticas o con prodigios de estilo, sino porque la primera frase de una historia puede que sea la más representativa de ella, e incluso puede ser lo primero que se te venga en la cabeza cuando pienses en una novela, un libro o un cuento. Un pecado capital que suelen cometer al escribir el primer capítulo es arrancar la narración demasiado pronto, incluso antes de que la historia como tal empiece a carburar. Estructuralmente hablando, una historia es un relato en el que un personaje sale de su zona de confort y se enfrenta a una serie de fuerzas antagonistas en aras de conseguir un objetivo, un objeto del deseo. Cualquier narración que se salga de estos parámetros puede ser una anécdota, una vivencia, un chascarrillo, pero nunca una historia. Hamlet empieza con la aparición del fantasma del rey de Noruega, quien incita a su hijo Hamlet a vengarse de su tío y de su madre, a quienes acusa de su... Este arranque no te cuenta la vida del príncipe Hamlet antes de llegar a Noruega, ni te cuenta su día a día en el exilio aprendiendo de otros monarcas, ni siquiera arranca con el atentado hacia el rey. No, inicia con el evento que desencadenará el resto de la trama, el cómo el príncipe Hamlet perpetrará esta venganza. La primera parte de Drácula gira alrededor del viaje de Jonathan Harker a Transilvania para así entrevistarse con aquel conde misterioso interesado en invertir en bienes raíces en Londres. No nos habla de los intríngulis de su relación con la inocente Mina, de sus aficiones de niño y ni siquiera de quiénes fueron sus padres. ¿Por qué? Porque ninguno de estos datos, ninguno de estos elementos tiene nada que ver con el núcleo narrativo de Drácula, la lucha contra el primer vampiro moderno, error del que muchos escritores tienen que cuidarse porque ellos se dedican concienzudamente a escribir enormes genealogías de los detalles de la vida y de las obras de sus personajes. Entonces es muy tentador utilizar toda esta información para darle sustento y contexto a la historia,
pero no se dan cuenta de que esta información o es redundante o no es necesaria. Será importante para ti como escritor porque necesitabas todo ese trabajo para así conocerlos bien, pero ahora que los conoces tienes que dejar que el lector lo conozca de forma más sutil. Y también tenemos que tomar en cuenta que tal vez algunos de esos datos no le interesen demasiado al lector, por lo cual al descartarlos por completo estaríamos ahorrándoles un montón de fricciones a la hora de leer nuestro escrito. Un punto que será muy importante más adelante en este video. Una vez ya tienes tu historia enmarcada y le has privado de toda esa información irrelevante, toca decidir por dónde arrancar propiamente el relato. Al ser la narrativa un arte tan antigua como el teatro griego y más, ya desde los tiempos de Aristóteles se encontraron muchos de los principios que se usan hoy en día para escribir libros o producir películas, empezando por la estructura de los 3 actos y la necesidad de un protagonista bien definido. Pero para delinear el primer capítulo de cualquier historia tenemos que avanzar un poquito en el tiempo, a la República Romana para ser preciso. El poeta Horacio escribiría la Ars Poetica, un ensayo narrativo al mismo estilo de la Poética de Aristóteles. Allí presenta 3 maneras de encarar una historia. Ad ovo, que se traduciría desde el huevo. Se refiere a empezar la historia desde el principio, siguiendo el orden cronológico convencional. Te prometo que no dejaré que nada te pase, Nemo. Novelas clásicas como David Copperfield o Cumbres Borrascosas también narran toda la vida de sus protagonistas, pero no tienes que ceñirte literalmente a este término. Con que el primer capítulo arranque los eventos de forma cronológica tendrás un ad ovo, y por si te interesa, la expresión alude al huevo del cual nace Helena de Troya. Ella es hija de Leda, reina de Esparta, y de Zeus, quien la fornicó en forma de cisne. Ese cisne que hay ahí. In media res, que literalmente significa en la mitad de las cosas. Empezar la historia en medio de una acción narrativa, para luego retroceder a las causas de dicha acción. This is me. Amor en los tiempos de cólera, otra novela de García Márquez, arranca con la muerte del doctor Juvenal Urbino, y en su funeral su viuda Fermina es abordada por su antiguo pretendiente Florentino, el cual le reafirma su amor a pesar del paso del tiempo. Y el resto de la novela nos cuenta el pasado de esta pareja contrariada y esta segunda oportunidad que tienen para estar juntos. Y por último tendríamos In Extremis. En las últimas, empezar la historia por el desenlace o en puertas del clímax narrativo. ¿Cómo llegué a esto? Dirán. Mi fin comienza al principio. Frankenstein empieza con el encuentro de unos marineros con el Dr. Frankenstein, quien les explica las razones por las cuales creó vida y cómo esta criatura ahora le persigue, para luego en la segunda parte de la novela, cuando por fin el monstruo les da caza, sea ahora la criatura la que dé su versión de los hechos, pero es el encuentro de la creación y el creador el verdadero final del. Si puedes analizar concienzudamente tu historia para sopesar los pros y contras de cada uno de estos 3 posibles inicios, tendrás más insumos para decidir cómo arrancar tu historia de forma satisfactoria. Volviendo al punto 2, uno de los errores más comunes que suele cometer un escritor al escribir su primer capítulo es bombardear al lector con demasiada información. A causa del nerviosismo de querer sumergir al lector en los intríngulis del contexto que estás proponiéndoles, empiezas a enumerar fechas, nombres, datos, lugares y descripciones extremadamente detalladas de cada uno de los elementos que componen tu mundo ficcional, sin darte cuenta de que quizás le estás proporcionando mucha más información de la que es capaz de digerir. Este problema se da por sobre todo en las novelas de ciencia ficción y de fantasía, más que nada porque además de presentar una historia y sus personajes, tiene que establecer un mundo y unas reglas para que las peculiaridades de dicho trasfondo sean entendidas lo antes posible. Por eso tienes que seguir una regla de oro: dar solo la información indispensable para el desarrollo de la trama en el primer capítulo. Ya luego habrá tiempo para sumergirnos en los detalles. El Señor de los Anillos, la epopeya del universo ficticio más enfermizamente detallado e interconectado, no arranca con la forja del anillo único, ni los horrores perpetrados por Sauron, lugarteniente del primer Señor Oscuro y el hijo más poderoso de Ilúvatar, Dios en persona. No, empieza con el cumpleaños de Bilbo
La única razón para obviar esta regla es si estás sembrando un plant. Este es un recurso narrativo en el que colocas una minúscula pieza de información al comienzo de la trama, para así tenerla en reserva cuando sea necesaria, ya sea para resolver un misterio sin que sea demasiado conveniente o para adelantar algún suceso que será sumamente importante en el clímax narrativo. Y la clave para sembrar un buen plan es que sea una pieza de información insignificante. Esa es la marca de la genialidad de un buen narrador, darnos todas las respuestas sin que nos demos cuenta. De la mano de evitar bombardear de información al lector, también está evitar presentarle demasiados personajes al mismo tiempo. Si la premisa del primer capítulo es ser un punto de entrada a la ficción lo más suave y lo más sencillo posible, que de repente tengas que memorizar los nombres de 5, 10 o 20 personas, algunos de ellos son los que son mencionados, es como que un poquito demasiado para una primera instancia. Además, nunca es demasiado recomendable que demasiados personajes, en particular personajes importantes, compartan escena en el mismo lugar en el mismo momento, porque de lo contrario una pelea que tiene que ser dramática o que tiene que generar cierto grado de intriga se convierte en una reunión de padres y representantes en medio de una escuela en el que cada uno alza la mano para tener su turno de palabra. El primer capítulo de La Piedra Filosofal cuenta con solo 3 personajes, Dumbledore y McGonagall, charlando mientras esperan la llegada de Hagrid para así entregar a Harry a sus tíos. Y durante el cumpleaños de Bilbo en la Comunidad del Anillo, solo importan Gandalf, Frodo y el propio Bilbo, por mucho que la escena esté llena de otros hobbits. Reitero, esto no es solo importante por cuestiones de memoria y de seguir la coreografía de los diálogos, sino porque si hay muchos personajes entrando en acción, diciendo y actuando en la misma escena, esos tironeos, cada quien por su lado, va a diluir toda la intensidad narrativa, lo cual nos va a dejar con un primer capítulo gris, confuso y aburrido. Si algo debe quedar en claro de este video es que el peor pecado capital que puede cometer un escritor es escribir un primer capítulo que no vaya al punto. Por lo tanto, tienes que hacer todos los esfuerzos posibles por arrancar con la historia, con el conflicto, con quién es el protagonista y el rumbo de acción que ha de tomar por lo que queda de narración. Pero por sobre todas las cosas, en el primer capítulo tienes que presentar el tema narrativo, aquella idea que se explora en el relato y que por lo general está relacionada con el arco del protagonista. Razón por la cual es absurdo empezar con descripciones de lugares, de personajes o de sentimientos, cuando en esta instancia no vienen en absoluto al caso. Así que recuerda, tienes que ir directo al punto, pronto, rápido y con toda la contundencia que puedas. Y a todo lo anterior dicho se le suma que el primer capítulo es la oportunidad perfecta para sumergir al lector en aquellas peculiaridades que tienes como escritor y que serán la marca distintiva de tu obra, ya sea por su estructura, por su tono o por los juegos formales que te permitas realizar. Con esto también me refiero a cosas tan elementales como si el libro está escrito en primera o en tercera persona. También hay casos en que ocurre de segunda persona, pero bueno, eso ya es más raro. Aunque también puedes pensar fuera de la caja y crear elementos y peculiaridades narrativas que te den mucha más personalidad. Memento, la primer película en condiciones de Christopher Nolan, es contada en reversa. Se adelanta y retrocede en el tiempo para contarnos la historia de la venganza de Leonard, quien busca incansablemente a los asesinos de su esposa. El problema, que Leonard tiene falta de memoria de corto plazo, así que esta fragmentación temporal trata de replicar la confusión por la cual pasa Leonard al intentar reconstruir los acontecimientos. Tan importante como la historia y sus personajes es el tono y ese elemento que hará especial a tu obra y que te permite distinguirte de todo el resto, en particular porque si eres capaz de pensar fuera de la caja y jugar y retorcer las reglas del mundo y de la narración que estás planteando, siempre ganarás puntos en creatividad. Y si lo que quieres es pulir tus habilidades como escritor, he abierto las primeras plazas de un taller literario en el que te ayudaré a pulir tus personajes, tu historia y tu estilo narrativo. Y si todavía dudas en participar, siempre puedes mandarme el texto que quieras mejorar al correo que está en la descripción, para que así participe en los directos en los que estaré puliendo y corrigiendo textos de la comunidad. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al pendiente
pendiente del próximo directo. Mientras tanto te dejo este video sobre el world building. Desentraño los secretos que llevaron a Brandon Sanderson a ser uno de los principales nombres de la fantasía moderna, un método esquematizado con el cual tú puedes hacer explotar exponencialmente tu creatividad a la hora de desarrollar el world building, las razas, los mundos, la magia y todo lo que a ti se te ocurra de tu mundo ficcional. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.